Hola, hola, bendiciones para todos. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra enseñanza de los miércoles, donde estamos profundizando en el estudio temático de este mes, que es sobre la gracia de Dios, creciendo en la gracia de Dios. Así como nos dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice que debemos crecer en la gracia. Esta palabra gracia la hemos escuchado mucho, pero la verdad es que es muy poco comprendida. El propósito es que profundicemos con cada enseñanza, que sea Dios ayudándonos a conocer más, a entender lo que es la gracia, porque así la vamos a valorar más y la vamos a dar más. Porque Dios nos dice que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y crecer en la gracia es crecer en el amor, crecer en el perdón, en la misericordia, y qué importante que nosotros los hijos de Dios nos caractericemos por esto. Entonces, es mi deseo y es el deseo del corazón de Dios que usted crezca en la gracia, que cada enseñanza que Dios me permita compartirles, que verdaderamente sea obrando en nuestras vidas. Entonces, gracias por estar aquí. Recuerde que los lunes estamos en vivo por las redes sociales a las 7 de la noche, hora de Colombia, por Facebook, por Instagram, los lunes. Los miércoles les subiré por este medio, por YouTube, una enseñanza respecto al tema. Y los viernes estaremos también aquí en YouTube desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día en directo con una enseñanza sobre el tema, obviamente. Entonces es lunes, miércoles y viernes. Así que le motivo a que se una, a que participe, a que invite a otras personas, a que comparta este canal, invite a otras personas a que se suscriban. Y si usted ve que nuestro canal es de bendición, pues también agradecemos que lo recomiende, que le dé un like, porque de esta manera nos está apoyando, apoya nuestro ministerio y así pues vamos a poder extender más la palabra de Dios a que llegue a más personas. Muy bien, entonces vamos a orar para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, amado Rey, por este tiempo tan precioso donde tú nos permites aprender de tu palabra. Venimos con un corazón completamente sincero, dispuesto a aprender, Señor, de ti, dispuesto a que tú nos enseñes, a que tu Señor nos llenes más y más de tu presencia, de tu Santo Espíritu, que te reveles a nuestra vida, Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento de ti, necesitamos crecer en la gracia, ser personas misericordiosas, ser personas llenas de tu amor, ser personas que reflejan a Cristo en todo tiempo y lugar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo. Y ruego, Señor, que tú tomes el control de todo lo que se vaya a hablar y que seas tú guiándonos de principio a fin, que la palabra sea prosperada en cada corazón y dando fruto para alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Ok, entonces les voy a compartir por acá pantalla y comenzamos. La enseñanza de hoy se llama Los medios esenciales de la gracia. Entonces, para nosotros crecer en la gracia de Dios, pues no es simplemente una orden de Dios, crezcan en la gracia, sino que nos ha dado unos medios para que a través de ellos nosotros podamos crecer, avanzar, madurar. Entonces, hay que crecer en la gracia y vamos a ver los medios. Como primero tenemos las escrituras, la Biblia. Aparte de ese Dios trino que tenemos, el regalo más importante e indispensable que Dios nos ha dado, que le ha dado a la iglesia, es la Biblia. ¡Ay! La tenemos que amar, la tenemos que valorar, atesorar, escudriñar, leer, meditar. La debemos, obviamente, aplicar, memorizar. La palabra de Dios habite en nuestro corazón en abundancia, que si de su boca sale alguna palabra, un consejo, usted va a tomar una decisión, siempre sea conforme a lo que está escrito, de lo que Dios dice.
Entonces, este texto hermoso en segunda de Timoteo 3, versos 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué importante, ¿cierto? Qué importante que nosotros amemos la palabra de Dios porque ella nos muestra la condición de nuestro corazón, porque ella nos corrige, ella nos enseña. Entre tantos beneficios que tiene, aquí podemos ver algunos. Muy bien, también podemos ver en Josué 1:8 que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, nunca debemos olvidar la palabra de Dios. Al contrario, debemos atesorarla, meditar, pensar constantemente en ella. Cada que usted lea la Biblia, no solamente la lee y ya, sino que la medita. Es decir, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? Hágase preguntas. ¿En qué me parezco a este personaje? Señor, ¿de qué pecado me debo arrepentir? ¿Qué mandamiento debo de obedecer? ¿Tú qué esperas de mi Señor? Usted todo tiempo, cada que lea la palabra, tómese todo el tiempo necesario para que la medite, la reflexione, cosa que cuando usted lea la Biblia, usted pueda decir, Dios me habló. Hoy aprendí, hoy Dios me enseñó, no solamente que se le quedó aquí en su cabecita como información, sino que verdaderamente usted deja que la palabra le transforme. Es muy, muy importante. Ahora, leerla siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque cada que vamos a leer la Biblia debemos orar. Antes de leerla, orar, pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que nos ayude, que nos revele la palabra a nuestra vida para que ella nos pueda transformar. ¿Cierto? En el Salmo 1, versículos 2 y 3, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces hay una promesa hermosa en el versículo 3, pero en el versículo 2 dice, ¿por qué? Porque prospera, porque su hoja no cae, todas las características que da tan hermosas. Dice, porque se está deleitando en la palabra de Dios, de día y de noche. Es decir, tiene un contacto permanente, constante de la palabra, es dependiente de la palabra de Dios, día y noche. No es ocasional, no es cada 8 días cuando voy a la iglesia o no es cada X tiempo. No, es todos los días, porque es mi pan espiritual, porque es la única forma en la que yo puedo conocer a Dios, porque allí está el consejo perfecto, porque allí puedo conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es el plan de Dios conmigo, qué le gusta, qué no le gusta. Aquí me muestra sus caminos, me revela a Cristo de principio a fin. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, qué importante nosotros amar la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios y somos indiferentes con la Biblia. No, no, si usted aún no ha desarrollado ese amor por la palabra, pídale a Dios que lo enamore y determínese, porque también son decisiones. Determínese, todos los días voy a tener un tiempo para meditar la palabra de Dios, para leerla, para que Dios hable a mi vida. Fundamental. Y el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene como unos 176 versículos y te cuento que todo este capítulo habla de los beneficios de la palabra de Dios. Entonces usted lo lee y usted dice, ¡ay, wow, wow! Y uno se sorprende y es hermoso. Entonces yo le motivo a que lo lea, lo medite, ojalá diario, y va a ver cómo su corazón se empieza a encender por ese amor por la palabra de Dios. Si no estás convencido y comprometido con el estudio personal, diligente y consistente de las escrituras, entonces no podrás crecer en la gracia, porque no habrás crecido en el conocimiento de Dios.
Todos decimos, sí, yo quiero crecer en la gracia, pero ¿qué estamos haciendo para ello? Para eso Dios nos ha dejado unos medios para nosotros crecer en la gracia. Y el principal que estamos viendo es la palabra de Dios. Si yo quiero crecer en la gracia, quiero crecer en el conocimiento de Dios, tengo que aferrarme más a su palabra. Entonces, otro medio de gracia es la oración. Entonces, nosotros los cristianos tenemos el gran privilegio de acercarnos con confianza al trono de la gracia y hablar con Dios para alcanzar su misericordia, para hallar gracia en el oportuno socorro, como nos lo dice Hebreos 4:16. Tenemos esa libertad de venir a la presencia de Dios desde cualquier lugar, en cualquier momento. Llegamos a su presencia, oramos, en fe nos acercamos a Él, aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí, que Él nos escucha, que Él nos atiende. Y empieza usted a derramar su corazón delante de Él, expresándole lo que siente. Es más, a veces tenemos momentos de ira, de tristeza, de alegría. En todo tiempo, acuda a Él, acuda. Yo he tenido tiempos donde he tenido mucha rabia, como ira, y yo, ay, Dios, es que tengo mucha ira, es que me provoca hacer esto, esto y esto, y me desahogo con Él. Y ya cuando termino de orar, tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O a veces de pronto estás muy preocupado por una situación quizás económica o de salud, familiar, en fin, y hay esa angustia en el corazón y usted va y busca al Señor en oración, le dice, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que pasa, yo no sé qué hacer, ayúdame. Y usted empieza a orar y a hablar con Dios y de pronto siente esa paz. Aunque quizás no haya cambiado la situación, pero de una viene la respuesta, esa paz, esa confianza, esa certeza de que Él está ahí, de que Él te escucha, que Él te levanta, que Él te va a traer esa respuesta. Entonces es fundamental y muy, muy, muy importante. Debemos aprovechar eso, que nosotros contamos con la atención de Dios y podemos dirigirnos en busca de su ayuda, de fuerza, de perdón. Siempre, Señor, te necesito, dependo completamente de ti. No tome decisiones sin haber consultado antes a Dios. Señor, mira, quiero hacer esto me parece una buena idea, una buena opción, esto es lo que yo creo, pero ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Guíame, no me dejes equivocar. Muéstrame si esto me ha de convenir y espere que Él le responda. Búsquelo en oración. En esos tiempos de oración, no olvide darle gracias. Hay tantos motivos para darle gracias a Dios. No olvide alabarlo, decirle cosas lindas. Señor, tú eres amoroso, tú eres misericordioso, tú eres perdonador, tú eres grande y poderoso, grande y temible, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. En fin, usted le empieza a decir lo que sale de su corazón. Y a medida que usted conoce a Dios en la Biblia, pues le va a fluir naturalmente más alabanza para Él. Entonces, la oración es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios. Él me escucha, yo le hablo, Él me escucha. Pero cuando yo leo la Biblia, Dios me habla y yo lo escucho. Entonces ahí es donde hay una relación, que finalmente es lo que a Dios más le importa, que tú y yo tengamos una relación con Él. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice que nosotros hemos sido creados para tener comunión, para tener una relación con Jesucristo. Y tener esa relación con Jesucristo es a través de la oración y de la Biblia. Muy, muy importante. Para tener una oración eficaz, como dice en Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo he escuchado varias veces que dicen, ay, la oración del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho, pero se les olvida que dice la oración eficaz del justo. Eso quiere decir que hay oraciones que no tienen eficacia. Hay oraciones que no fueron en el Espíritu, que no fueron guiadas por el Espíritu Santo, sino que fueron guiadas en emociones, en los deseos personales, en intereses personales. Entonces, esas oraciones no son eficaces, así sea con muy buena intención. Entonces, ¿qué es lo que es una oración eficaz? ¿Cómo hacemos para tener esa oración eficaz que dice la Biblia que puede mucho? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nos dice en Lucas 11:1
los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Le pudieron haber preguntado, enséñanos a hacer milagros, porque hizo muchos milagros, ¿cierto? Y ellos, enséñanos pues a hacer uno siquiera, un milagrito. No, ellos les dijeron, enséñanos a orar, porque sabían muy bien que ese poder venía de la oración, porque Jesús en todo tiempo oraba. Nos dice la Biblia que en las mañanas, en las madrugadas, en las tardes, en las noches, se apartaba y oraba, se apartaba y oraba y tenía mucho que hacer y había mucha gente que sanar y había muchos necesitados, pero tenía ese tiempo donde decía, necesito un tiempo a solas con mi Padre. Entonces, ellos le decían, enséñanos a orar. Es lo que nosotros debemos hacer. Siempre pedirle, Señor, enséñame a orar como conviene. Entonces, por eso hay que orar con la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada que vamos a la oración, pidámosle al Espíritu Santo que guíe nuestra oración, que nos enseñe a orar, que interceda por nosotros como conviene. Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones. Ejemplo, usted le salió una oportunidad de un negocio que aparentemente es una muy buena oportunidad. Entonces usted empieza en oración empecinado, Señor, dame este negocio, yo quiero que me salga este negocio, es que es muy buena oportunidad. Y quizás no están los planes de Dios. Entonces, supremamente importante, Señor, este es el deseo de mi corazón. Yo quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fundamental. Siempre en nuestra oración, decirle que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orar en el nombre de Jesús también es muy importante para tener una oración eficaz. También debemos orar con entendimiento. Nos dice Pablo, el apóstol Pablo, orar y cantar con entendimiento. Entonces a veces a uno le pasa que está en oración y en un momento de angustia o de desespero, no sé, y uno le dice al Señor, ay Señor, yo te prometo que si tú me cumples este milagro, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer esto. Y uno lanza una promesa para Dios. Y resulta que de pronto uno no se la cumple y uno no es consciente de pronto de lo que dijo en el momento, lo deja pasar, Dios toma esa palabra y dice, ok, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, voluntariamente tú quisiste hacerme una promesa, está bien, y Dios toma en serio esa promesa. Como nosotros oramos en ese momento sin entendimiento, nos metimos en un grave problema, porque en Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando hagas a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, ahí les doy un ejemplo de lo que es no orar con entendimiento. Ahora, también la oración eficaz debe ser una oración perseverante. En Lucas 18, nuestro Señor Jesús está enseñando una forma efectiva de orar y da como ejemplo a la viuda y al juez injusto. Yo le motivo a que lo lea por cuestión de tiempo. El hecho es de que él concluye diciendo, que debemos ser perseverantes, orar día y noche al Padre para que Él conceda nuestras peticiones. Pero a veces uno ora unos días, ay Señor, ayúdame con esto, tengo esta necesidad, o usted ora por la conversión de un ser querido, ora por, no sé, alguna necesidad que tengas o algún deseo de tu corazón. Y es muy eventual, es muy irregular esos tiempos de oración. Por ahí de vez en cuando usted se acuerda de esa petición y Jesús está diciendo acá, sean insistentes, sean perseverantes. Ahora, hay que orar con fe. Entonces pareciera que es como contradictorio. Pues si uno tiene fe, ora una vez y ya, y confía y espera y relájese. No, porque Dios quiere que seamos completamente dependientes de Él y le gusta que le estemos recordando, que le estemos diciendo, Señor, este es mi deseo, solamente tú lo puedes hacer. Pongo nuevamente delante de ti esto y yo sé que veré tu gloria y en tu tiempo perfecto y en tu voluntad perfecta, tú vas a orar. Pero Señor, mira, recuerda esta petición, es importante. Y dice con fe, en Santiago capítulo 1, verso 6, dice que oremos con fe sin dudar. Entonces usted se acerca a la presencia de Dios, usted empieza a orar, usted le dice, ay Señor,
que me resulte este empleo, que es tan buena oportunidad, pagan muy bien. Ay, Señor, yo sería tan feliz en ese trabajo. Y empieza, usted está orando y de pronto viene un dardo del enemigo y le dice, ah, pero es que usted no califica para ese trabajo, usted sí es iluso, usted cree que va a salir elegido, no, usted que no tiene estudio, que no tiene esto, usted no califica para eso. Entonces empieza el enemigo a bombardear su mente y usted empieza a dudar. Ay, cierto, no, eso está como muy difícil. No, es que, no, Señor, no, yo entiendo. O usted ora y usted dice, ah, bueno, pero si no pasa, bueno, Señor, yo entiendo. Desde un principio usted está consintiendo que eso no va a pasar. Eso también son dudas. Simplemente, Señor, esta es mi petición, este es el deseo de mi corazón, esta es mi necesidad. Yo ruego, Señor, que tú respondas conforme a tu perfecta voluntad. Y ya, y confiar que el Señor va a hacer como Él quiera. Si abre la puerta y dice sí, amén. Y si cierra la puerta y dice no, amén. Porque esas negaciones de Dios para nosotros son benditas. Es tan bendito y es de tanta bendición un no de Dios como un sí. Entonces, recordemos que Jesús cuando estaba en el Getsemaní, a punto de padecer la cruz, Él le dijo al Padre, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. O sea, yo no quiero vivir esta crucifixión. Es muy duro lo que me espera. Se lo dijo 3 veces y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Dios? No, la tienes que vivir. Y ese no de Dios para su hijo, para Jesús, cuando le dijo, no, tienes que padecerlo, tienes que vivirlo, tienes que sufrirlo, gracias a ese no, nosotros hoy tenemos salvación. Entonces, todo no de Dios es tan bendito y es digno de ser alabado como un sí. Ok, ahora con acción de gracias, muy importante, cuando estemos orando, siempre recuerde las bondades, las misericordias, las bendiciones de Dios, cómo ha sido Dios de bueno con nosotros. Por eso dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides, porque nosotros tendemos a ser olvidadizos. No, entramos a la presencia de Dios y quizás a quejarnos, no tengo, y por qué, y me falta, y es más queja. No, alabanza, alabanza, dele gracias y presente su petición, pero con acción de gracias, porque usted sabe en quién ha creído y usted sabe que Dios quiere lo mejor para usted, que Él es su buen pastor, que nada, nada le faltará, que Él tiene cuidado especial de ti. Entonces descanse en eso sin importar las circunstancias, decida, porque es una decisión, decida adorar a Dios, sin importar. Y ten la certeza que si Dios te ve adorando en medio de la dificultad, en medio de la prueba, su oración va a subir a la presencia de Dios con un olor muy grato. Y el Señor se va a complacer y va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija amada que me complace. Muy bien, entonces, orar con acción de gracias. También es muy importante el arrepentimiento y la confesión. Esto está aparte porque, pues uno diría, ay, pues debería ser parte, el arrepentimiento y la confesión deberían ir juntos con la oración, porque en el tiempo de oración, lo normal, lo que deberíamos es tener un tiempo para confesar nuestros pecados y que esto nos guíe al arrepentimiento. Es lo ideal, pero no necesariamente es así. A veces o hay personas que pasan sus tiempos de oración y solamente pidiendo, solamente adorando, y se les olvida ese tiempo de humillación, de reconocer en lo que ha fallado. Y todos los días fallamos, todos los días fallamos, ya bien sea de pensamiento o dijimos cosas que no debíamos, sentimos cosas que a Dios no le agradaban, tuvimos actos negativos que a Dios tampoco le agradan. Entonces es ese momento en oración de decirle, ay Señor, perdón, porque
tuve esta actitud, dije estas palabras, tuve estos sentimientos, miré de una forma incorrecta, dije algo que no debía. Entonces usted empiece a confesar sus pecados uno por uno, o sea, lo que el Espíritu Santo le vaya trayendo a memoria. Mira, te enojaste, trataste mal a tus hijos, a tu esposa, mira, estuviste obrando mal en tu trabajo, mira, estuviste viendo lo que no debías. El Espíritu Santo te trae eso a memoria. Inmediatamente lo haga, confiéselo delante de Dios. Eso es hermoso. Usted no necesita ir a confesarle sus pecados a nadie. Usted solito con Dios, solita con Dios. Eso es lo más importante, que usted en su tiempo de oración tenga este tiempo de humillación. En Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto no lo dice el Señor. Entonces dice, deben humillarse. Humíllense en la presencia de Dios, oren, busquen mi rostro, conviértanse, es decir, cambien, no se queden solamente en palabras y ya. En Hechos 3:19, también el apóstol Pedro, cuando estaba predicando de Jesucristo y llamando a la gente a que recibiera a Cristo en su corazón y se convirtieran a la fe verdadera, única y exclusivamente en Jesucristo, esa es la fe verdadera, pues les dice, arrepiéntanse. Y si uno ve, Juan el Bautista decía siempre, arrepiéntanse. Jesús, cuando empezó su ministerio, arrepiéntanse. En sí, siempre Dios nos está llamando al arrepentimiento. En Mateo 3, versículo 8 dice, ten frutos dignos de arrepentimiento. Dios espera que todos los días mi vida vaya dando unos cambios, que estos se dan por el arrepentimiento, porque no tiene sentido que en mi oración yo le esté confesando, ay Señor, perdón, otra vez estuve murmurando, otra vez caí en el chisme, otra vez estuve celoso o celosa, ay Señor, perdón porque esta pereza, ay Señor, perdón, y siempre se le está confesando lo mismo por esta ira, en fin. Y usted se pone a mirar y todos los días o casi diario está confesando lo mismo. Y uno dice, otra vez caí en este pecado, otra vez. Entonces eso le deja ver que ese pecado como tal es el que más te está controlando, al que más atención le tienes que poner. Todos desagradan a Dios, pero eso quiere decir que te está dominando más y quiere decir que no estás viviendo un arrepentimiento, porque lo confiesas, pero no te estás apartando. Y en la Biblia nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces no es solamente confesarlo, sino que una vez lo confieso, realmente me arrepiento. Y cuando yo me arrepiento, tomo decisiones para que haya un cambio en mi vida y no me quedo solamente con palabrería. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Darle la espalda a eso malo que estaba haciendo y mirar a Cristo, caminar conforme a la palabra de Dios. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, un verdadero arrepentimiento nos lo muestra en 2 Corintios 7, verso 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí vemos algo. El arrepentimiento verdaderamente me lleva a dar cambios y ese arrepentimiento agrada a Dios. Pero el que dice que produce muerte, al final, pero la tristeza del mundo que produce muerte, eso se llama remordimiento. Entonces, no sé si te ha pasado que de pronto tus hijos, tu pareja, vienen y se vienen portando mal y tú los exhortas o tú les dices, bueno, ya es hora de que haga un cambio, ya no soporto más. Y la persona empieza con promesas, ya no lo vuelvo a hacer, ya voy a cambiar y quizás llora y todo eso y le hace promesas, pero vuelve y pasa y vuelve y pasa y una y otra vez.
Entonces, ¿de qué vale que llore, que haga promesas, si finalmente no cambia? Eso se llama remordimiento. O le ha pasado quizás que uno va a la iglesia o escucha un mensaje que le mueve como por dentro de las entrañas, el corazón, y uno, ay, sí, tengo que cambiar, ya no voy a hacer esto más. Y como que, wow, Dios obró poderosamente con ese mensaje, pero se quedó solamente en emociones porque finalmente usted no cambió. Eso se llama remordimiento, pero el arrepentimiento sí se ve. Los frutos de arrepentimiento es que Dios nos está diciendo, por favor cambien, déjense moldear, déjense transformar por mí, que se vea el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. No pueden seguir en esa vieja naturaleza pecaminosa. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo, cambios, es lo que quiero. No me amen solamente de palabras, sino con hechos. Muy, muy importante. Ahora, otro medio de gracia es la iglesia. Cuando yo digo la iglesia, estoy haciendo referencia a un cuerpo local visible de creyentes comprometidos unos con otros, pastoreados por hombres calificados. Escuche, hombres calificados, dedicados a la exposición bíblica y a la oración. No estoy diciendo hombres perfectos, no, sin mancha, no los hay, no los hay, pero sí dedicados, que tienen un corazón sano y realmente quieren, aman, realmente aman las ovejas que Dios ha puesto en este redil y las pastorean y les dan un alimento fresco, puro, como es la palabra de Dios. Entonces, qué importante nosotros estar en una congregación. Si usted de pronto no asiste a la iglesia y tiene sus motivos para decir, no quiero estar, pues yo le invito a que lo reconsidere delante de Dios y le diga, Señor, si esto viene de ti, porque ya le voy a mostrar que es que no soy yo la que lo digo, sino que la Biblia dice que debemos congregarnos, entonces por favor, guíame al lugar correcto que tú tienes para mí. Hay muchas congregaciones, pero también es cierto que hay muchas equivocadas y son pocas las que son verdaderamente bíblicas y verdaderamente se está haciendo la obra como Dios lo manda, con un corazón correcto. Entonces, de ahí necesitamos discernimiento, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos conocer la Biblia para que usted pueda discernir cuando le están enseñando una palabra o le están dando una enseñanza manipulada y usted pueda discernir, esto no es de Dios, esto no es lo que quería decir ese texto. Ahí está, ahí sacaron de contexto ese versículo, no, así no es. O bueno, el Espíritu Santo le va a ir guiando. Muy, muy importante que usted sea dependiente del Espíritu Santo. Ya bien sea porque no tiene una iglesia en ese aspecto, una congregación, entonces que el Espíritu Santo le guíe. Y si ya la tiene, aún así, órele al Señor, estoy en el lugar correcto. ¿Este es el lugar que tú escogiste para mí o este es el lugar que yo escogí? Porque a veces lo escogemos porque me lo recomendó Julanito, porque me parece muy chévere, porque no sé qué. Entonces, dígale al Señor, este es el lugar que tú tienes para mí. Muy importante. Entonces, en Hechos 2, 42 al 47, hoy justamente les subí un reel, un videíto, explicándoles un poquito sobre cómo elegir una congregación correcta, basado en este texto de Hechos 2, 42 al 47. Aquí básicamente nos está diciendo que la iglesia perseveraba, eran muy constantes en la lectura bíblica diariamente, en el estudio bíblico, en, en la comunión, en la amistad, en la coinonía, se llama como en la un compañerismo unos con otros, no tenían como esa avaricia, como esa envidia, egoísmo, no, por el contrario, todo lo tenían en común, no había necesidad entre ellos. Si alguien tenía una necesidad económica, todos se suplían. Y dice literalmente ahí en el texto que nadie tenía necesidad, que entre ellos mismos se suplían las necesidades. Hermoso que todos los días compartían el pan, compartían la palabra, las oraciones, hermosísimo, y andaban en unidad. Y dice que ahí en el texto dice que Dios ponía gracia en ellos
con las demás personas. Claro, eso es lo que usted y yo necesitamos, andar en unidad, andar en amor, ser bíblicos completamente, ser solidarios unos con otros, andar en amor, mostrar el gozo del Espíritu y todo esto. Y ahí sí, los demás, los que no conocen a Cristo, van a decir, yo quiero, yo quiero. Morcito, Mor, ay Dios, Mor, me ayuda porfa que Blue me va a hacer aquí un daño, gracias. Entonces, bueno, muy, muy importante nosotros imitar a esa iglesia primitiva. Ser ahora, usted puede decir, ay, sí, es que mire, hay unos pastores así, hay unos líderes así, hay unos cristianos así, asá. Sí, hay de todo. La Biblia lo dice, que las ovejas, Blue está por ahí, me va a tumbar eso, mi amor. ¿Me lo puede llevar, por favor? Entonces sí, la Biblia dice eso, que el trigo y la cizaña crecen juntos, que lobos vestidos de ovejas, y todo eso es muy cierto. Pero finalmente a nosotros no nos corresponde juzgar eso. Usted y yo vamos a marcar la diferencia. Cada quien le rinde cuentas a Dios, usted y yo nos determinamos a amar a Dios con todo, a ser bíblicos, a buscar su presencia en la oración, a congregarnos, y ya Dios se encargará de lo demás. Entonces, la Biblia habla mucho del unos a otros, vivir en paz unos con otros, lavar los pies unos a otros, que se amen unos a otros, que se honren, que vivan en armonía, que dejemos de juzgarnos unos a otros, que nos aceptemos mutuamente, que se instruyan unos a otros, que se sirvan unos a otros, que se ayuden a llevar las cargas, que sean pacientes y tolerantes unos con otros en amor, bondadosos y compasivos, perdonándose mutuamente, sométanse unos a otros, se perdonen si alguno tiene alguna queja contra el otro, que se aconsejen unos a otros y mucho más. Hay muchos textos en la Biblia donde dice unos a otros y eso solamente se puede ver dentro de una congregación, porque si usted es una persona que usted dice, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, aquí en mi casa veo en internet todas las prédicas y aquí estoy muy bien, pues eso no es de Dios y ya le voy a decir por qué. En Hebreos 10, del 24 al 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Animarnos unos a otros, no dejemos de congregarnos. Todo ese unos a otros que le acabé de leer solo se puede vivir dentro de una congregación entre hermanos en la fe. Muy bien, entonces, ejemplos a imitar, ya para terminar. Imitar a los cristianos de Berea en cuanto al estudio bíblico, porque aquí en Hechos 17:11 nos dice que el apóstol Pablo y Silas les estaban enseñando a ellos la Biblia, de la palabra, y ellos iban y comprobaban en la Biblia que lo que le estuvieran hablando era verdad. Y no solamente la leían, ay, sí, es lo mismo, me impacta. Dice que la escudriñaban, la estudiaban. Y eso es muy importante ahora, porque de pronto usted va a una iglesia, ay, sí, lo que me enseñaron, yo lo leí en la Biblia. Sí, pero hay que estudiarlo, porque a veces toman un texto fuera de contexto y lo vuelven un pretexto. Entonces toman un versículo y lo manipulan y lo acomodan con una cosa, con otra y te enseñan algo que no es. Entonces, qué importante, Dios mío, que estudiemos la palabra. Que nos dispongamos a entenderla, no necesitamos tener estudios de X, de teología, ni nada para entenderla, basta con que usted tenga el Espíritu Santo y un corazón dispuesto, y el Señor le va a enseñar. El rey Ezequías también es un ejemplo en oración. En Segunda de Reyes 19, del 14 al 19, usted lo puede ver, pero aquí básicamente dicen que a él le llegó una carta del enemigo donde lo estaba amenazando, y él en vez de ir y tomar su ejército y decir, bueno, prepárense para la guerra porque vamos a pelear contra el enemigo, mira la amenaza que me llegó y en fin, él no hace eso. A él le llega la carta y me encanta porque dice que inmediatamente él se va a hablar con Dios, es decir, él se va a orar y extiende esas cartas delante de Dios y le dice, Señor, mira, mira al enemigo como me está amenazando.
y empieza a implorar su ayuda, empieza a adorarlo y Dios obra a su favor. Es lo que tú y yo debemos hacer, hacernos completamente dependientes de en la oración de Dios. Completamente, Señor, te necesito acudir constantemente a la oración para que Él se manifieste más y más en nuestra vida. Y en cuanto a la congregación, vemos que la iglesia primitiva es el máximo ejemplo que tenemos. En Hechos 2:42 al 47, ya ahorita se los dije, le motivo a que lea los textos y en Hechos 12:5 nos muestra cuando el apóstol Pedro estaba preso y la iglesia hacía oración constantemente por él, lo estaba rodeando, lo estaba cubriendo en oración. Entonces, qué importante que nosotros tengamos hermanos en la fe en los que yo le pueda decir, por favor, ayúdame, ayúdame en oración y esas oraciones te levantan, te fortalecen, te protegen. A veces nosotros mismos no tenemos fuerzas para orar o estamos en confusión, en ansiedades, en situaciones difíciles. Y otras personas vienen e interceden a favor nuestro y el Señor obra. Yo soy un producto de eso y yo doy tantas gracias a Dios de personas que oran por mí y les agradezco que oren por mí, por nosotros. Y, y yo también obviamente los llevo mis oraciones. Ok, vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias, amado nuestro, por la palabra que hoy has traído a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicarla. Entendemos, Señor, que estos medios de gracia, como tu palabra, la oración, el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, tener un corazón humilde delante de ti, Señor, la congregación, son tan importantes para nosotros poder avanzar y crecer en nuestra vida de fe, crecer en el amor, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de ti. Llévanos, Señor, a darle esa importancia que realmente merecen, porque algunas veces, Señor, podemos darle importancia más a otras cosas, a otras personas, a actividades, al servir, al hacer, y a veces somos más esa Marta, Marta, que esa María, María, que tú quieres que estemos adorando, que estemos escuchando tu voz, que estemos en oración. Señor, por favor, te rogamos que despiertes en nosotros ese espíritu de gracia y de oración, que tú, Señor, nos llevas a buscar más tu rostro, tu presencia, que te reveles más a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a andar fielmente en tus caminos. Queremos y necesitamos, Señor, de todo corazón, ser cristianos conforme a tu corazón. Límpianos, transfórmanos, moldéanos como tú quieras, Señor. Obra en nuestras vidas. Decidimos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Decidimos todos los días tener un tiempo especial contigo, Dios, a través de la lectura bíblica, de la oración. Decidimos congregarnos si no lo estamos haciendo. Y yo ruego, Señor, que seas tú guiando a cada uno de mis hermanos y hermanas y estas personas, Señor, que están recibiendo esta palabra. Si no se están congregando, Señor, yo te ruego que tú les pongas ese deseo, ese sentir, esa necesidad, esa convicción de que lo hagan, pero también ruego, Padre, que los guíes al lugar correcto, que les muestres verdaderamente donde tú los quieres plantar, el lugar que sea conforme a tu voluntad. Y también, Padre, aquellos que ya se congregan, si de pronto hay alguien que está en una congregación incorrecta, donde no hay una sana enseñanza, yo te ruego, Señor, que tú abras el entendimiento, que tú te reveles, Dios de los cielos, y los guíes a tu verdad. Gracias, Señor. Y en general todos hoy clamamos y te decimos, Padre, ayúdanos, Padre, vivifícanos, aliéntanos, necesitamos más de ti, enamóranos, enamóranos y decidimos abrazar estos medios de gracia, aferrarnos a ellos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, les amo mucho. Nos vemos el viernes de 10 a 12 con la ayuda de Dios aquí por el canal de YouTube. Bendiciones. Mm, Padre Santo. Ok. Ay, chao, bendiciones.